quiero hablarte del tema prepárate para lo grande. Prepárate para lo grande. Porque al igual que vamos a ver, la semana pasada mencionamos a Eneas, quien tenía una columna vertebral lesionada, posiblemente cortada completamente, lo cual le impedía caminar, y fue completamente curado. El pasaje que miramos hoy se basa en esta sanidad, porque Eneas fue sanado. También veremos cómo alguien fue resucitado. Nosotros vamos de gloria en gloria. Dios actúa y se mueve de maneras más grandes. Cuando Dios hace algo, hay un impulso hacia esa acción. Cuando pensamos en la salvación, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Proverbios lo dice así: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. No entendemos las cosas todas a la vez, pero estamos en un viaje relacional con el Rey del Cielo que dice: tú sabes, si me sigues, voy a hacer cosas en tu vida y te voy a llevar en un viaje donde verás cosas más y más grandes. Dios tiene más que hacer. Hay sanidades más grandes que van a venir a esta iglesia. Hay cosas más grandes que van a pasar. Ojos ciegos se van a abrir. Gente se va a levantar de sillas de ruedas. Dios se va a mover y necesitamos estar listos como iglesia para que Dios haga cosas más grandes, porque cosas mayores están por llegar. La pregunta es: ¿estás listo? La pregunta es: ¿está tu corazón dispuesto para lo que Dios está haciendo? Necesitamos estar listos para algo mayor. Como vimos la semana pasada, que la rodilla y la columna vertebral de alguien fueron sanadas, y luego vemos estos testimonios de la semana pasada de lo que Dios hizo. Dios nos está moviendo. Dios está derramando su espíritu. Pero Dios quiere hacer más. Tal vez has recibido un diagnóstico, tal vez lo has dicho, sabes, esto es terminal. Tal vez dijiste: oye, vas a estar en una silla de ruedas para siempre. Tal vez pensaste: es demasiado grande, Dios se olvidó de hacer esto. Cualquiera que sea esa sanidad, quiero animarte a que te prepares para algo mayor. Porque lo que estás escuchando y lo que estás viendo es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Está en la etapa de semilla. Dios está derramando su espíritu. Dios va a enviar avivamiento a esta iglesia de una manera que nunca hemos visto antes. En cada campus, la gente va a ser sanada de una manera que nunca hemos visto antes. En línea, la gente va a ser sanada como nunca antes. Prepárense para algo mayor. Quiero mirar brevemente Hechos capítulo 9. Y quiero que notes la conexión entre lo que vimos la semana pasada. Y si no escuchaste el mensaje, realmente quiero animarte a que lo veas y notes lo que pasa hoy. Mira, Hechos capítulo 9 dice esto: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Tabita está en arameo, que es el idioma hablado de la época. Dorcas está en griego, que es la lengua escrita de la época. Significa gacela. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. En aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Ahora, para recordar, les mostraré el mapa. Esto les muestra que aquí está Lida, donde Eneas fue sanado. Esto es Jope. Cuando Eneas fue sanado, recordarás que básicamente él fue a contarle a todos acerca de su sanidad, y todos en Lida y Sarón, aquí está Sarón en toda esta región, cuando escucharon que él fue sanado, vinieron a conocer al Señor. Así que se corrió la voz que Eneas fue sanado. Y lo que ves que sucede es que dicen: bien, si Dios puede fusionar algunos nervios muertos, entonces puede resucitar a los muertos. Busquen a Pedro. Y así es exactamente como funciona. Lo primero que quiero que veas en este pasaje es una fe mayor. Cuando nos preparamos para algo mayor, tenemos que prepararnos para una fe mayor. Porque cuando escuchas un testimonio, cuando estás cerca de alguien y estás en un ambiente donde Dios se está moviendo y estás escuchando estos testimonios, necesitas permitir que alimente tu fe. Porque cuando haces eso, te estás preparando para lo que Dios quiere hacer en ti, para la forma en que Dios quiere usarte. Ellos oyen hablar de alguien que no podía caminar y que fue sanado, y concluyen con razón que si Dios puede hacer aquello, también puede hacer esto. ¿Cuál es la diferencia entre
que Dios tome los nervios muertos y los devuelva a la vida en que alguien no pueda caminar, y que Dios tome las células muertas de alguien que murió y las resucite. Nada es imposible para Dios. Y cuando escuchas un testimonio, solo quiero animarte. Tal vez pensaste, oh, mi necesidad es muy grande. Si Dios puede abrir los oídos de una mujer de 65 años, ¿qué no podría hacer? ¿Por qué los ojos ciegos serían un problema? ¿Por qué tus temblores o tu enfermedad son un problema? No lo es para Jesucristo. Jesucristo es capaz de sanar cualquier enfermedad. No hay nada imposible para Él. Y lo que hemos visto está diseñado por Dios y te pone en este ambiente para elevar tu fe, para que digas, Dios, si puedes hacerlo en ellos, entonces puedes hacerlo en mí. Nos preparamos para algo más grande cuando tenemos una fe mayor. Cuando lo oímos y decimos, Dios, creo que puedes hacerlo. Cuando compartimos, también debemos compartir nuestras historias de testimonio. Es nuestra responsabilidad tocar y fortalecer la fe de las personas que conocemos en nuestro lugar de trabajo y permitir que Dios actúe en sus vidas. Nunca sabemos qué hará Dios cuando compartimos nuestra historia, pero la fe se edifica. Debemos orar y hacer nuestras peticiones, y Dios hará cosas sobrenaturales que ni siquiera podríamos imaginar. Este ciclo de milagros nos permite experimentar aún más milagros. Así es como funciona en el reino de Dios. Jesús dijo, tú harás cosas más mayores que las que yo he hecho. Prepárate para algo mayor. Tenemos que prepararnos para grandes milagros. Veámoslo en Hechos capítulo 9. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Quiero llamar tu atención sobre algo aquí. Pedro está caminando hacia un ambiente. Jope es una ciudad más secular, es más griega culturalmente. Y eso hubiera sido incómodo para Pedro. Él no tiene los conocimientos teológicos que tienen en Jerusalén. Él está entrando en un ambiente en el que no conoce a la gente. Está caminando hacia un ambiente en el que esperan que resucite a los muertos. Pero ¿sabes qué? Pedro sale fuera de su zona de confort y da un paso de fe. ¿Sabes? Cuando haces eso vas a ver grandes milagros. Pedro no dice, caray, estos esperan que resucite a los muertos, ¿cómo voy a hacerlo? No se aferra a su punto de vista, ¿entiendes? Cada vez que nos aferramos a nosotros, disminuimos lo que Dios querría hacer. Yo no sé si soy la clase de persona que puede ser sanada, o no sé si soy la clase de persona que puede orar por alguien. Cada vez que nos aferramos a nosotros, disminuimos lo que Dios haría. Pero cuando salimos de nuestra zona de confort y decimos, no me importa cómo voy a lucir, Dios, no me importa, Señor, no se trata de mí, no importa si estoy incómodo o lo que los demás piensen de mí, Señor, solo quiero ver cómo te mueves. Cuando sales de tu zona de confort, estás preparando el camino, estás caminando en fe y vas a presenciar grandes milagros de Dios en tu vida. Algunos de ustedes nunca han dado un paso para que oren por ustedes. Y cuando sales de tu zona de confort, estás dando un paso de fe y Dios responde a esa fe. Dios hará grandes milagros en tu vida cuando hagas eso, cuando salgas y ores por alguien. Dios hará grandes milagros en tu vida cuando hagas eso. Pedro sale de su zona de confort y da un paso de fe y alguien resucita de entre los muertos. Mira, Hechos capítulo 9. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. La columna de un tipo acaba de ser sanada. Llaman a Pedro porque la fe de la gente fue edificada. No es como que Pedro, no tenemos ningún registro de Pedro resucitando a los muertos antes de esto. No es que Pedro sabe qué tiene que hacer, pero Pedro lo sabe. Yo no resucito a los muertos y no sano a las personas. Jesús sana y Jesús levanta a los muertos. Jesús es el único capaz. Por ende, no hay inseguridad aquí. Él solo dice, ¿sabes qué? Voy a entrar en la presencia de Dios. Y saca a la gente de la habitación y luego ora. Él está pensando en los pasajes de Reyes sobre Elías y Eliseo. Ambos oran antes de resucitar a los muertos. Pero también dice, Dios, ¿qué quieres hacer aquí? Curiosamente, no siempre es la voluntad de Dios resucitar a los muertos. Hay una historia muy singular de un pastor en Mozambique. Dios lo usó a él y a su esposa poderosamente para resucitar a los muertos. Escucha esto. En Mozambique, por ejemplo, Dios usó a un líder clave y su esposa
varias veces para resucitar a los muertos. Cuando entrevisté a la pareja que había sido usada para levantar a 4 personas de entre los muertos, le pregunté a su líder, ¿usted ora por todos los muertos? Por supuesto que no, respondió. Sería una vergüenza para la iglesia orar por todos los muertos. ¿Cómo sabes cuándo orar por ellos?, pregunté. Bueno, ¿cómo sabes cuándo orar por los muertos? Él respondió, mientras mi mujer habla con la familia, yo pongo la mano en el pie del muerto o cerca del tobillo. Si el lugar donde estoy tocando al cadáver empieza a calentarse, o si estoy orando en voz baja y siento que un gran rayo de energía atraviesa mi cuerpo, entonces le hago una señal a mi mujer. Entonces ella anunciará, vamos a orar para que esta persona resucite. Cuando hacemos esto, vemos a la gente levantarse de entre los muertos. Una historia muy buena, pero ¿qué te dice? Siempre que quieras ver a Dios hacer lo sobrenatural, tienes que acercarte a Dios en oración. Tienes que decir, Dios, ¿qué quieres hacer? Dios, Señor, guíanos en este tiempo. Por eso cuando cada vez que voy a una reunión de oración decimos, Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesita la gente? Quiero animarte si quieres ver a Dios hacer grandes milagros mayores en tu vida. Entra en su presencia. Di, Dios, voy a dar prioridad a tu presencia porque quiero verte hacer cosas mayores. Y de esa manera te estás preparando para que Dios se mueva en tu vida de maneras más grandes. ¡Qué mensaje tan asombroso! Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Pedro adora, pero también imita a Jesús. Es interesante, esta historia que leemos es muy parecida a una historia de Marcos. Miren esto. Echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Pedro dice, Tabita, levántate. Saca a todos, dice, Tabita, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Pedro está en este ambiente y dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a preguntarle a Dios qué quiere hacer. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que hizo Jesús. Qué gran perspectiva para nosotros. Decir, ¿sabes qué? Dios en la Biblia lo dice, estoy en tu presencia, solo voy a seguir lo que Jesús hizo. ¿Sabes? La Biblia dice, Jesús dijo esto, tú harás cosas mayores que las que yo he hecho. Nos preparamos para algo mayor cuando decimos, Dios, tú lo has dicho y yo lo creo. Dios, estoy siguiendo a Jesús y eso significa que estoy saliendo de mi zona de confort y estoy yendo a donde me llamas. Dios, creo que me puedes sanar y creo que puedes tocar a esta persona si estoy orando por alguien. Sabes, cuando sales de tu zona de confort, cuando dices, Dios, voy a estar en tu presencia, vas a ver a Dios hacer cosas mayores. ¿Sabes que eso lleva a mayores resultados? Voy a invitar a los músicos a subir. Todo lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia, todo lo que vemos hacer a Dios en el libro de los Hechos, cuando Dios hace señales y prodigios, cuando Dios sana a la gente, es porque Dios, su corazón es para los perdidos, para salvar a la gente. Siempre que Dios se mueve en el libro de los Hechos, hay resultados más grandes. Hechos capítulo 2. Ellos hablan en lenguas, ellos no tienen manera de saber cómo hacer eso. Es una señal y una maravilla. Y mucha gente, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia ese día. Porque la gente estaba como, ¿cómo puede pasar esto? Debe existir un Dios. Hechos capítulo 3, Pedro y Juan van al templo, le dicen a un paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y mucha gente conoció a Jesús ese día. Grandes resultados, señales y maravillas que llevan a la gente a Jesús. La semana pasada tenemos la historia de Eneas. Él tiene una lesión en la columna vertebral y Pedro aparece por allí. Sana a Eneas y por el poder de Jesucristo ordena que sea sanado. Y dice esto, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Nada como que alguien se levante y camine para decir, oye, hay un Dios en el cielo. Tabita resucita de entre los muertos. Mira lo que sucede. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Cuando Dios te toque, va a haber gente a la que Dios sane hoy, gente en línea, y Dios te va a tocar. Dios te va a sanar y mucha gente va a conocer al Señor por lo que Él hace. Porque así es como funciona. Cuando Dios sana, trae mayores resultados. Solo quiero animarte. Prepárate para cosas mayores.
Tal vez necesites sanidad hoy. Prepárate para algo mayor. Dios quiere tocarte, Dios quiere sanarte. Yo creo que los ojos ciegos se van a abrir. Yo creo que la gente se va a levantar de las sillas de ruedas. Yo creo que la gente con Parkinson se va a sanar en el nombre de Jesús. Prepárate para algo mayor. Prepárate para algo mayor. Voy a leerles algunos testimonios y luego vamos a orar. Durante el servicio de curación el domingo 19, el pastor John dio una palabra de conocimiento de que el Señor quería sanar a las personas con escoliosis. Fui diagnosticado a la edad de 7 años con escoliosis y tenía problemas de espalda baja, tensión y dolor que incluso causó problemas con mi cadera derecha. Oré por sanidad muchas veces. Mientras el dolor aumentaba en diciembre del año pasado, mientras oraba hoy viendo el servicio de las 12:30 por internet, mi columna vertebral se sentía caliente de arriba a abajo. Mi cadera derecha se sentía como si le hubiera aplicado Icy Hot. El alivio fue inmediato. Pude pararme, girar mi torso sin sentir rigidez o tener dolor. Puedo manejar un carro y no me duele. Dios es un sanador asombroso. No puedo agradecerle lo suficiente. ¿Podemos alabar al Señor con él? Escucha esto. Esta persona escribe: hace unos 8 años mi largo proceso con acné severo comenzó. Yo era súper consciente de mí mismo y tenía miedo de hablar con la gente por lo que pudieran pensar de mí. Yo estaba callado en la escuela. Me maquillaba el acné, pero mi piel era muy sensible al maquillaje, así que no lo usaba a menudo. Un médico me diagnosticó una inflamación grave y una gran sensibilidad del sistema digestivo, alergias alimentarias que causaban el acné. Oraron por esto el domingo pasado. Y escribieron este testimonio el sábado. Dijeron que su alergia se ha ido y su acné se está aclarando. En el nombre de Jesús, ¿podemos alabar al Señor? Déjame decir esto, no hay nada muy pequeño para Dios. Nada es muy difícil para Él. Tú puedes pensar, oh, esto es muy pequeño. No, a Dios le importa cualquiera que sea tu necesidad. Dios sana cualquiera que sea tu necesidad. Puedes pensar, esto es demasiado grande. Dios es capaz en cualquier situación. Esta persona escribe: tuve una escoliosis intensa. Por cierto, el domingo pasado había una palabra para la escoliosis y una palabra para tiroides. Así que mucha gente fue sanada de escoliosis. Tuve escoliosis intensa por los últimos 5 años. Viví una vida muy activa, involucrado en múltiples deportes, haciendo CrossFit durante una temporada. Así que este diagnóstico fue devastador para mí. Algunos días tenía dolor extremo y no podía caminar después de las 5 de la tarde. No podía caminar después de las 5 de la tarde. Tenía que acostarse y descansar. He visto muchos doctores, he hecho muchos tratamientos, pero nada de eso resolvió el problema. Durante el servicio el domingo estaba viendo en línea cuando una palabra fue dada para escoliosis. Levanté mi mano en el comedor y a los 30 minutos mi dolor se había ido. No solo un rango completo, puedo moverme de maneras que no pude en años. Dios me ha sanado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esta persona escribe: he estado en recuperación de un desorden alimenticio por cerca de 6 meses ahora. Como resultado, mi desorden alimenticio era tan severo que el doctor me dijo que tenía síndrome de ovario poliquístico y no había nada que pudiera hacer. Era incurable. La semana pasada tuve un extenso análisis de sangre para comprobar mi tiroides y otras funciones. El domingo yo estaba viendo en línea porque sabía que ustedes harían un servicio de sanidad. Yo solo quería mi sanidad. Iban a orar incluso en línea. Mientras miraba el servicio entero, yo estaba a punto de irme y un tipo se acercó, oró por la tiroides y que los problemas hormonales se fueran. Yo caí de rodillas sabiendo que Dios me estaba sanando. Recibí mis resultados 2 días antes. No tengo problemas hormonales, no tengo que usar medicina, no muestro signos de SOP. Dios me ha sanado completamente. Toda la gloria a Él. Había un tipo en el campus de Joplin el domingo pasado. Vino en una silla de ruedas. Tenía un diagnóstico de que no sería capaz de caminar para finales de año. Mira esto. Vine a la iglesia en silla de ruedas y me voy ahora caminando. Llevo 6 o 7 años sufriendo dolores en las caderas y la espalda. Mis médicos me habían diagnosticado una estenosis vertebral. Y que para finales de este año no podría caminar. Me sentía muy deprimido y abatido. Así que hoy, en la iglesia James River, me pusieron las manos encima y fui capaz de levantarme de la silla sin ningún dolor y correr y trotar por primera vez en 3 años. Te alabamos, Señor. Un tipo viene en silla de ruedas.
Le dicen, oye, no vas a poder caminar. Corrió alrededor del auditorio y se fue caminando a casa. Alabado sea el Señor. Pero al igual que vimos en el libro de los Hechos, eso es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga, querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.